¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a analizar uno de los estados más, pero más extremos y reveladores de la mente humana, la crisis de Manio. Vamos a sumergirnos en su historia, sus síntomas y, claro, cómo la psiquiatría moderna busca contener esta verdadera tormenta psíquica. Si la psicología es un campo que les interesa, este tema es, sin duda, imperdible. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entender la manía a fondo. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es y de dónde sale el concepto? Después, nos metemos de cabeza en los síntomas agudos y las distintas miradas psicopatológicas que intentan explicarla. Y para cerrar, vamos a explorar el espectro de la excitación y los tratamientos que se usan hoy en día. Arranquemos por el principio, sentando bien las bases. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos manía? ¿Y cómo fue que llegamos a entenderla como lo hacemos ahora? A ver, en esencia, la manía es un estado de hiperexcitación mental. Pero ojo, no solo afecta al humor, que se dispara hasta la euforia, sino que también libera nuestros impulsos más básicos. Imagínense como si toda la energía psíquica se liberara de golpe, sin control alguno. Y esto es fundamental. La hiperexcitación no es algo que se queda solo en la mente, no. Impacta 3 áreas clave por igual. Lo psíquico, o sea, el pensamiento, lo psicomotor, que es el cuerpo, el movimiento, y lo neurovegetativo, que son las funciones automáticas como el pulso o la respiración. Es una tormenta que sacude a la persona por completo, en su totalidad. El concepto de manía, la verdad, ha recorrido un camino larguísimo. Hasta el siglo XIX, decir manía era prácticamente lo mismo que decir locura. Pero gracias a pioneros como File-Red y Baillarger, se empezó a definir como algo mucho más específico, como una crisis que aparece y desaparece. El paso final, el que cambió todo, lo dio Kraepelin, al enmarcarla dentro de lo que hoy conocemos como el espectro bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Ahora sí, ¿cómo se ve y cómo se siente un episodio maníaco en la vida real? Vamos a meternos de lleno en su cuadro clínico para entender bien de qué va. El síntoma estrella de esta excitación es la famosa fuga de ideas. Y aquí es crucial entender algo. No se trata nada más de pensar rápido. Es una aceleración caótica, descontrolada, de la mente donde los pensamientos saltan de uno a otro por asociaciones súper superficiales, casi sin control, en un torbellino que no para. Es que de verdad me parece genial cómo lo describe Binswanger aquí. No habla de un simple trastorno del pensamiento, sino de una danza frenética. Es una imagen poderosísima que nos recuerda que la manía es un impulso vital, una energía instintiva completamente desbordada. Y el humor, bueno, el humor no es una simple alegría, es un volcán en erupción. Por un lado, hay una euforia y un optimismo que se salen de la escala, pero esa emoción es increíblemente frágil. Se puede pasar de la risa al llanto o a una furia tremenda en cuestión de segundos. Y todo esto, mientras los impulsos más primarios, como la sexualidad o la agresividad, se liberan sin ningún tipo de filtro. Bueno, ya vimos el qué. Ahora vamos a explorar el por qué. ¿Cómo es que las grandes mentes de la psiquiatría se imaginaron el mundo interno de un paciente en plena crisis maníaca? Para Binswanger, la clave de todo está en el tiempo. La manía, según él, destruye la experiencia del tiempo. No hay un pasado del cual aprender ni un futuro que planificar. La persona queda atrapada en un presente eterno, caótico, un torbellino de deseos que exigen ser satisfechos ya, ahora mismo y por completo. Ahora, desde el psicoanálisis, la manía se ve como un mecanismo de defensa, pero llevado al extremo. Ante un dolor psíquico que es insoportable, la mente escapa regresando a una etapa muy infantil, a un momento antes de la frustración, donde todo era placer inmediato. Es una huida radical hacia un pasado idealizado para no tener que enfrentar una realidad que se siente devastadora. La perspectiva de Henry Yai es fascinante porque ve 2 caras de la misma moneda. Por un lado hay un déficit, un aspecto negativo. Se pierde la capacidad de poner atención, de moderarse, pero por otro hay una liberación, un aspecto positivo. Emergen funciones más primitivas como el juego y la imaginación, pero sin filtros. O sea, no es solo que algo se rompa, sino que al romperse algo más queda libre. Ok, pero es importantísimo entender que la manía no siempre se ve igual.
Existe en todo un espectro, con diferentes niveles de intensidad y hasta combinaciones de síntomas bastante curiosas. A ver, la diferencia clave entre hipomanía y manía es una cuestión de grado, de intensidad. Pensemos en la hipomanía como una vela muy brillante. La persona está llena de energía, súper creativa, sociable. En cambio, la manía franca es ya un incendio forestal. Es la misma energía, pero ahora es destructiva, caótica y desorganiza por completo a la persona. Kraepelin fue un genio y observó algo que en su momento desafiaba toda lógica: los estados mixtos. Aquí, los síntomas de la manía y la depresión se mezclan, coexisten de una forma paradójica. Imagínense a alguien con toda la energía inquieta y el pensamiento acelerado de la manía, pero, al mismo tiempo, sintiendo una tristeza profundísima. Son de las presentaciones más complejas y difíciles de tratar. Muy bien, ya vimos el qué, el por qué y sus diferentes formas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se interviene en una crisis maníaca aguda? ¿Qué se hace? Para controlar la crisis aguda, sobre todo en un hospital, los neurolépticos son la primera línea de defensa. Fármacos como el haloperidol suelen ser la elección principal porque actúan muy rápido, bajan la agitación intensa y la excitación psicomotriz. Básicamente, permiten estabilizar al paciente y sacarlo del riesgo inmediato. Ahora, una vez que la crisis se supera, el objetivo cambia por completo. Y aquí es donde entra en juego el famoso litio. Su función no es tanto sedar en el momento, sino estabilizar el humor a largo plazo. Piensen en él como un tratamiento preventivo, como un dique que se construye para evitar futuras inundaciones anímicas. El gran desafío del litio se resume en estos números que vemos en pantalla. Su ventana terapéutica, o sea, el rango en el que es efectivo y no es tóxico, es increíblemente estrecha. Si te quedas corto, no funciona. Si te pasas un poquito, puede ser peligroso. Requiere una precisión casi de cirujano. Por eso mismo, usar litio exige una vigilancia constante, análisis de sangre periódicos para medir los niveles y una evaluación muy cuidadosa de cómo están funcionando los riñones y el corazón. No es un fármaco para apagar el incendio de la crisis aguda. Su verdadero poder está en su capacidad para prevenir que futuros incendios empiecen. Y cerramos con una pregunta que nos lleva más allá de la clínica. La manía nos muestra una conciencia sin sus límites habituales, una especie de dilatación de la existencia. Entonces, al estudiar estos estados tan extremos, ¿qué aprendemos sobre eso que llamamos normalidad? ¿Qué nos dice sobre las fronteras, a veces tan frágiles, que construyen nuestra propia identidad? Es una reflexión interesante. Gracias por acompañarnos en este análisis.